Damos inicio, declaro la apertura de esta sesión académica del martes 4 de noviembre de 2025, precisamente día de San Carlos Borromeo. Por todos los que se llaman Carlos, felicidades. Bueno, así es esto. Bien. De la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la conferencia Luis Manuel Rojas, Vida y Obra, a cargo de nuestro consocio, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Así que cedo la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, consocio y conferencista de esta noche, y su servidor como secretario general. Enseguida daré lectura a una breve semblanza de nuestro consocio. Carlos Ruiz Moreno es doctor en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, maestro en Derecho Privado y abogado por la Universidad de Guadalajara. En la actualidad es profesor investigador de la carrera titular C, con más de 40 años de servicio, adscrito al Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos, antigua Facultad de Derecho, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El 1 de junio del 2025 a la fecha se desempeña como coordinador del doctorado de Derecho del mismo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Al servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, fue secretario técnico de Comisiones Permanentes de Educación Pública y de Desarrollo Económico y Social, respectivamente en la 55 legislatura. Se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos ante la 57 legislatura. Además, se hizo cargo de la dirección del Centro de Investigaciones Legislativas ante la 62 legislatura constitucional del Estado de Jalisco. Con motivo de su desempeño académico administrativo de la Universidad de Guadalajara, ha ocupado una gran cantidad de cargos, entre ellos jefe de la Unidad de Normativa de la Dirección de Desarrollo Académico, secretario fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Secretaría Técnica de la Rectoría, director general de Extensión Universitaria, coordinador académico de la carrera de abogado, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco, jefe de Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, director de la División de Estudios Jurídicos de la antigua Facultad de Derecho. Se ha desempeñado, además del Honorable Consejo General Universitario, como consejero general académico y consejero general directivo por el CEMS y por el CUSH, habiendo integradose como vocal en las comisiones permanentes de responsabilidad, educación y normatividad, respectivamente. Es miembro de esta benemérita institución y presidente de la Red Internacional de Posgrado en Derecho, al cual damos la bienvenida en esta noche. Primero, quiero agradecer el honor que me hace la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que preside tan dignamente mi querido maestro, el doctor don Adalberto Ortega Solís. A todos ustedes, muchas gracias por la bondad de su atención. Quiero comenzar esta plática que he titulado Luis Manuel Rojas, Vida y Obra, con la siguiente organización. A título de proemio, este breve ensayo documental da testimonio de mi empecinamiento por llevar a cabo un análisis lo más subjetivo sobre la vida y obra, entendidas estratégicamente como la trayectoria política del constituyente Luis Manuel Rojas, para subrayar su papel como miembro del grupo de diputados renovadores de la 26ª legislatura de la Cámara de Diputados de la Federación y crucialmente como presidente del Congreso Constituyente de Querétaro en 1917. Para hacer una síntesis de su biografía, quiero platicarles que Rojas nació en Agualulco el 29 de septiembre de 1870. Su padre era jurisconsulto. En Guadalajara cursó la carrera de abogado y se afilió a las ideas liberales, destacando como opositor al régimen porfirista.
Ingresó en la masonería y llegó a ser, según afirma su hija, doña Elodia Rojas de Gómez Maqueo, soberano gran comendador de la Logia del Valle de México. Hombre de gran valentía personal, estuvo 3 veces en la cárcel en el año de 1913, las 2 primeras por pocos días y la tercera durante 9 meses en pleno régimen huertista. La primera ocasión fue como resultado de haber votado en la Cámara de Diputados en contra de la renuncia de Madero y del reconocimiento del usurpador Victoriano Huerta. La segunda, en abril de 1913, bajo el cargo de alta traición a la patria por acusar al que fuera embajador de los Estados Unidos en México, Mr. Henry Lane Wilson. Fallece en el año de 1949, antes de cumplir los 79 años de edad. En consecuencia, examino de manera muy breve orígenes y su activa oposición al usurpador Victoriano Huerta, incluyendo su valiente denuncia pública a la que tituló Yo acuso, en la que expone razonadamente la responsabilidad del embajador estadounidense Henry Lane Wilson en los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Merced a la posición económica desahogada de su familia, dedicada históricamente a la tradición tequilera, se decidió por seguir los pasos de su padre, don Anastasio Rojas Topete, y al salir del Liceo de Varones, se inscribió en la antigua Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara, donde tomó clases con prestigiados catedráticos decimonónicos, como el exgobernador jalisciense, don Jesús López Portillo y Serrano, quien además estaba casado con doña María Rojas y Flores de la Torre, tía de Luis Manuel Rojas, según nos informa el licenciado Pedro Vargas Ábalos. Tomó clases también con don Francisco Zavala, experto en Derecho Internacional, don Mariano Coronado, gran estudioso del Derecho Constitucional, y de otros notables juristas como el notario Zenobio Enciso o el letrado Francisco O'Reilly. De esa manera, con un riquísimo bagaje de sapiencia que supo aprovechar en los mejores términos de entre las generaciones de juristas que se formaron a finales del siglo XIX, precisamente en el año de 1897, nuestro biografiado se tituló de abogado. Su trayectoria política, caracterizada por la congruencia y la verticalidad de sus decisiones, obedece desde mi particular punto de vista a su filiación masónica, que orientó tanto su carrera política como sus alianzas clave y la dirección de sus esfuerzos legislativos durante la Revolución Mexicana, particularmente a través de sus conexiones personales y de su innegable ascenso dentro de la masonería. A continuación, entraré a detallar sus contribuciones más destacadas. Primero, su participación histórica como diputado constituyente en Querétaro, entre 1916 y 1917. Quiero hacer la acotación de que el Congreso Constituyente va a trabajar del 1 de diciembre de 1916, técnicamente al 5 de febrero de 1917, cuando se expide y hace pública la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos rige. Su experiencia previa como diputado en la 26ª Legislatura Constitucional de la Cámara de Diputados de la Federación y su habilidad como tribuno y hombre de letras le permitieron dirigir el Constituyente de Querétaro con eficacia. Ejerció un liderazgo imparcial, pues de acuerdo con los testimonios de los diputados obregonistas, opositores, por cierto, al régimen de Carranza, Rojas dirigía los debates en forma recta, inteligente y justiciera. Nadie pudo quejarse de que Rojas les hiciera algún desaire en sus funciones de presidente, a pesar de haber sido acusado de ser parcial a su grupo. Su grupo reconocido era el de los diputados liberales renovadores, el grupo de Carranza. Jugó un papel fundamental al crear la Junta de Iniciativas, encargada del análisis de las propuestas del presidente Carranza. Tuvo una significativa participación en la sección de legislación social. Y aquí quiero traer a colación el recuerdo de que en Veracruz, entre los años de 14 y 15, va a auxiliar al presidente Carranza para producir su famosa legislación social. La ley agraria, la ley de relaciones familiares y finalmente la ley del municipio libre, que vuelve a colocar esta institución en la óptica política del país.
A él se atribuye la declaración que nadie rectificó y que identificaba a quienes formaron los bloques del Constituyente de Querétaro, es decir, la mayoría como jacobinos, radicales u obregonistas, los mismos finalmente, y aquellos que fueron señalados de ser la derecha como moderados, liberales clásicos o carrancistas. Cabe hacer la aclaración de que Rojas, por su parte, perteneció al bloque de los renovadores o moderados. Al inicio de las sesiones, en respuesta al discurso de don Venustiano Carranza, Rojas manifestó que el constituyente daba por recibido el proyecto de reformas a la Constitución de 1857, asegurando que todos los diputados estaban animados por el mejor deseo de corresponder a su misión y secundarían la labor de Carranza con celo y patriotismo. Primer tema, la presidencia del Congreso Constituyente. Luis Manuel Rojas figuró como parte de la minoría de diputados conocidos como renovadores, ya lo dije, y fue electo para presidir el Congreso Constituyente de Querétaro precisamente el día 1 de diciembre de 1916, cuando el primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza, entrega personalmente su proyecto de Constitución. Segundo, la colaboración en el proyecto de Constitución. Rojas participó junto con José Natividad Macías y Félix Pallavicini, un pequeño grupo de intelectuales, en la elaboración del proyecto de Constitución que Carranza estaba presentando ante el Congreso Constituyente Revolucionario. Cabe destacar que su visión jurídica en el orden constitucional se resumía en el apego a la tradición normativa, a las leyes de reforma y en una concepción positivista del derecho, distanciándose del justnaturalismo que nutrió al constituyente de 1857. Este dato resulta estratégico por lo siguiente. El justnaturalismo decimonónico había construido el capítulo primero del título primero de la Constitución Federal y lo había construido precisamente a la luz del justnaturalismo, en la lógica de otorgarnos con claridad un marco garantista de los derechos humanos con el nombre de las garantías individuales. A partir del Constituyente de 1917 se va a construir un modelo positivista que nos devuelve al sistema familiar de derecho involucrado con el neorromanismo, es decir, la creencia de la interpretación a la letra expresa de la redacción jurídica y a la interpretación hermenéutica basada en las escuelas filosóficas a las cuales se responde de manera excepcional. Dicho esto, quiero decir que esta visión, apegada a leyes de reforma y con acento en el método positivista, se plasma en el artículo primero de la iniciativa, donde los derechos humanos son concebidos como garantías que otorga la Constitución Federal. Tercero, defensa del artículo tercero en materia de educación. Sostuvo Rojas el texto original del artículo tercero del proyecto de Carranza contra el dictamen de la Constitución y argumentó para tal efecto que la educación laica implicaba la perfecta neutralidad del gobierno en la enseñanza pública y defendió que la libertad de enseñanza privada no debería restringirse. Rojas fracasa con su defensa. El proyecto del general Francisco J. Mujica es el que triunfa y se logra el compromiso social del artículo tercero, constituyendo a partir de entonces el famoso y bien reconocido derecho a la educación pública, laica y obligatoria. Cuarto, promoción de la democracia interna. Como presidente del Congreso Constituyente, dio por hecho que el proyecto de Constitución sería debatido y reformado, y declinó la facultad de la mesa directiva para designar a la Comisión de Puntos Constitucionales, optando por una votación por cédulas, lo que permitió que la democracia imperara en la Asamblea Constituyente. Y si pensamos en las fuerzas obregonistas presentes y en las fuerzas renovadoras tradicionales o carrancistas, realmente fue un triunfo el de Rojas. Quinto, el nombre oficial de la nación. Insistió Rojas en que el país llevara el nombre oficial de los Estados Unidos mexicanos y no el de República Mexicana, argumentando que este nombre derivaba de la naturaleza de un gobierno derivado del Pacto Federal.
Segundo objeto de estudio, la oposición a Huerta y el activismo político liberal. Quiero comenzar citando brevemente el terrible asesinato perpetrado con la autoría intelectual del mismo en perjuicio del senador Belisario Domínguez, senador chiapaneco. Ante esa realidad, la dictadura encabezada por el traidor Victoriano Huerta me parece una realidad materialmente desglosable en términos histórico-políticos. Luis Manuel Rojas desbordó su labor legislativa con una aportación importantísima a la legislatura maderista y por encima de todas las cosas con su temeraria oposición política al régimen del usurpador Victoriano Huerta desde la Ciudad de México. Al respecto, puede afirmarse sin exageración que la acusación de Rojas influyó en la nueva política exterior de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, lo mismo que en su actitud de vigilar en espera de los acontecimientos políticos de nuestro país sin reconocer el gobierno de Victoriano Huerta. Además, la acusación influyó enormemente en los 17 meses que duró el gobierno golpista, del 19 de febrero de 1913 al 14 de julio de 1914, por haberle restado legitimidad al usurpador. Primero, la denuncia contra Henry Lane Wilson. Wilson era el embajador de los Estados Unidos. Su contribución más destacada en momentos críticos de la revolución fue la denuncia presentada en contra del embajador estadounidense. En su famosísimo manifiesto titulado Yo acuso, que redactó con mucha elocuencia al estilo de Émile Zola, Rojas acusó al embajador estadounidense como el responsable moral de los arteros asesinatos de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Su yo acuso influyó en la nueva política exterior del presidente Woodrow Wilson con México, quien no reconoció a Huerta y restó legitimidad al régimen usurpador. Su determinación para soportar el riesgo personal de enfrentar al traidor Victoriano Huerta y que le costó ser encarcelado por el cargo de alta traición a la patria, su lealtad a Francisco I. Madero, de quien era conocido como su más fiel partidario, le llevó a perder la libertad por algunos días luego de votar en la Cámara de Diputados contra la renuncia del presidente Madero y del reconocimiento al usurpador Victoriano Huerta. Segundo, filiación política. Militó con orgullo en el bloque liberal renovador de la 26ª legislatura de la Cámara de Diputados, grupo que apoyó al presidente Francisco I. Madero. Después se adhirió al movimiento constitucionalista bajo las órdenes de don Venustiano Carranza. Finalmente, en su madurez política, fue muy cercano al grupo del general Plutarco Elías Calles. Bajo estos ítems, creo que nos queda bastante claro cuál era la brújula política de el licenciado Luis Manuel Rojas y Arreola. Tercero, iniciativas de ley presentadas en la 26ª legislatura por Rojas. Como diputado ante la 26ª legislatura maderista en 1912, Rojas presentó dos iniciativas consideradas muy importantes, pues buscaban defender al país de las tradicionales amenazas del alto clero católico y del militarismo exacerbado por la revolución. Primero, la iniciativa para limitar la injerencia de las iglesias. Propuso un proyecto de ley muy importante para suprimir toda designación religiosa a los partidos políticos registrados legalmente. Quiero poner el antecedente de que en Jalisco el Partido Católico había logrado ganar el gobierno del Estado, con la figura de un pariente muy cercano de Luis Manuel Rojas, el señor licenciado José López Portillo y Rojas, hijo de don Jesús López Portillo. En esa lógica, argumentó que el reconocimiento oficial del Partido Católico era anticonstitucional, pues contravenía el principio de separación entre el Estado y las iglesias establecido por las leyes de reforma. Con su reforma legislativa buscaba prohibir que el nombre u objeto de cualquier partido político se identificara de algún modo con una religión, secta u orden eclesiástica. Segundo, iniciativa para limitar la injerencia militar. Pensemos cuándo lo está presentando, es 1912.
y pensemos en los efectos inmediatos de la revolución, que no estaba apagada para nada. Formuló un proyecto para restringir la activa participación de los altos mandos del ejército en la política, proponiendo que los militares en servicio activo no pudieran votar ni ser votados y que el presidente no hubiera pertenecido al ejército por lo menos un año antes de las elecciones. Recordemos también que el primer presidente civil será en el siglo XX el licenciado Miguel Alemán. Cuarto, obra escrita y trayectoria profesional. Primero, fue fundador y director de prensa. Desde su juventud estuvo cercano al periodismo. Primero estableció la Gaceta de Guadalajara y dirigió en distintos momentos los periódicos Siglo XX, El Universal y la Revista de Revistas. Segundo, su obra literaria e histórica. Escribió páginas íntimas y páginas literarias científico-religiosas. Sobre la participación del polémico embajador estadounidense, escribió 2 obras. Yo acuso al embajador Henry Lane Wilson, que en realidad es un desplegado periodístico, publicado sobre todo en los Estados Unidos, el 23 de febrero de 1913, y La culpa de Henry Lane Wilson en el desastre de México, impreso en el año de 1928. Tercero, otros cargos anteriores y posteriores del constituyente. Después del constituyente de Querétaro, fue designado director de la Biblioteca Nacional entre 1914 y 1917 y jefe del Departamento Universitario de Bellas Artes de 1917 a 1920. También fue profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y presidente del Tribunal de Justicia Militar con el rango de general de división. La información obtenida se desprende de fuentes documentales históricas tan relevantes como fueron sus propias iniciativas de ley, entre las que se rescata la limitación de la injerencia militar en la política y la regulación del Partido Católico, además de destacar su activa participación junto con 2 extraordinarios juristas, José Natividad Macías y Félix Pallavicini, en la formación del llamado proyecto carrancista de la nueva Constitución Federal, a pesar de los conflictos y reproches que enfrentó por parte de las facciones radicales dentro del propio Congreso Constituyente. Quiero hacer una nota aclaratoria de que fue objeto de críticas terribles. Llegó a ser acusado incluso de ser simpatizante del traidor Victoriano Huerta. El movimiento del general Álvaro Obregón parece que no tenía freno en ese momento y su influencia política estaba a prueba de todo. Casi para terminar, quiero ponderar los debates clave en el constituyente de Querétaro, particularmente el de la libertad de educación y la tensa clausura del propio Congreso Constituyente en 1917. Las principales aportaciones de Luis Manuel Rojas, especialmente en su calidad de constituyente y figura política clave de la Revolución Mexicana de 1910, se resumen en la elegancia de la conducción de sus roles directivos, su impecable trabajo legislativo tanto en la 26ª legislatura como en Querétaro, y su valiente oposición al gobierno de Victoriano Huerta. En su correspondiente ensayo biográfico, el maestro Juan Real Ledesma rescata una epopeya clarísima de la personalidad de Luis Manuel Rojas, que fue redactada por el también constituyente Juan de Dios Bojorquez, diputado constituyente de Sonora, quien así destacaba su estratégica participación en el Congreso Constituyente de Querétaro con las siguientes palabras. Esta es redacción de Juan de Dios Bojorquez. Dice: Luis Manuel Rojas nos simpatizó siempre por su historial revolucionario, su hombría de bien y su valor civil. Sus discursos eran sólidos y los decía sin titubear, con voz agradable y ademanes nobles. Dirigiendo los debates era recto, inteligente y justiciero, aun cuando fue acusado de ser parcial a su grupo. En sus funciones de presidente nadie pudo quejarse de que el diputado Rojas le corriera algún desaire. Si a todo esto se agregan su modestia y su don de gentes, debemos concluir diciendo que nuestro Congreso tuvo el acierto al elegir a Luis Manuel para presidirlo.
A él se debe la declaración de que quienes formamos en las mayorías fuimos jacobinos, radicales u obregonistas, y aquellos que estuvieron en las derechas pudieron llamarse moderados, liberales clásicos o carrancistas. Nadie rectificó las apreciaciones de Luis Manuel. A todos ustedes, por su atención, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Bien, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. A ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Adelante. ¿Qué tal? A mí me interesa saber más acerca del papel que tiene Luis Manuel Rojas como parlamentario, porque he entendido que él fue de los grandes conciliadores entre los radicales y los liberales en el constituyente del 17. Sí, Rojas tiene una participación extraordinaria. Y Rojas va a ser el motor de un movimiento político que quiero de alguna manera dejar reflejado. Hay una relación particular del momento de la ruptura con Huerta que venía desempeñándose como secretario de guerra del gobierno maderista. Y la siguiente relación se redacta en el año de 1913. Si me permiten en este momento, dice: el 23 de enero de 1913, el bloque liberal renovador de la Cámara de Diputados se presentó en masa en el Castillo de Chapultepec, con el propósito de entrevistarse con el presidente Madero y entregarle un memorial. La intención de los renovadores, el grupo al que pertenece Luis Manuel Rojas, era llamar su atención y advertirle sobre el peligro que corría la República y la necesidad de que tomara medidas urgentes para fortalecer su gobierno. Sin embargo, con amabilidad, don Francisco I. Madero les manifestó que sus temores exageraban la situación. El 18 de febrero de 1913, Victoriano Huerta traicionó cobardemente a Madero en unión de otros militares y manifestó: he asumido el poder ejecutivo y en espera de que las cámaras se reúnan, desde luego para determinar sobre esta situación política actual, tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco I. Madero y a su gabinete. El 19 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez dirigen un mensaje a la Cámara de Diputados en el que expresaban que para mayor tranquilidad de la nación hacemos formal renuncia de nuestros cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente, para los que fuimos elegidos. Los diputados que encabezaba Luis Manuel Rojas no se encabezaban, no se equivocaban. Definitivamente estaba manifestándose ya la traición abierta, abyecta y perversa del chacal Victoriano Huerta, paisano nuestro, por cierto. Quiero decir, sí, era muy elegante don Luis Manuel Rojas, era un jurista probado, era un positivista que trabajaba precisamente para poner este método de interpretación en toda la legislación en la que él participaba. Pero ese formador de leyes también era un político extraordinario, y puedo decir que sirvió como termómetro para determinar cuán roto estaba el Estado de Derecho frente a la Constitución Política del 5 de febrero de 1857 y la necesidad urgente que tenía el gobierno de la República para darse una nueva Constitución. El propósito de Rojas era que pudiéramos dejar el estado de facto para asumir nuevamente el estado de iure. Había quedado el interregno político-jurídico del Estado mexicano roto totalmente con la intervención de Victoriano Huerta y su movimiento traidor. Definitivamente roto el Estado de Derecho, no quedaba más que convocar a un Congreso Constituyente y darnos nueva Constitución. La estrategia de Rojas fue devolvernos la presencia al concierto de las naciones. Y ese es el trabajo más fino que
que logra como legislador a lo largo del tiempo. Fue increíble su ejercicio de la presidencia del Congreso Constituyente de Querétaro, y comentaba con el maestro Adalberto, en el Congreso Constituyente de Jalisco, que también presidió. Así es que, a título personal, no tengo ninguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, sí, don Carlos. Primero él. Perdón. Muchas felicidades, doctor, por esa extraordinaria semblanza que nos ha presentado, que para algunos que creíamos conocer sobre las actuaciones de este constituyente, pues nos quedamos cortos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Quisiera saber su opinión sobre la incorporación de la defensa de los derechos humanos en la Constitución del 17, obra desde luego de nuestro personaje, si tiene algún parangón con la Constitución del 57. ¿Tiene alguna identificación esas dos posturas, o no existe en el 57 muy lejanamente? La Constitución del 57, yo debo reconocer públicamente, es el epítome de la Declaración de Derechos Humanos en México. La incorporación del capítulo primero del título primero de la Constitución Federal es la gran aportación ius naturalista de ese Congreso Constituyente. Y en 1917, yo quiero decirlo también, a partir de la tradición de la legislación social que desde Veracruz impulsó el grupo de Rojas, Natividad Macías y Félix Palavicini, auspiciados por don Venustiano Carranza, trae ese sentido social a la discusión del proyecto carrancista. El proyecto carrancista era, a decir de muchos, un proyecto conservador, pero ese proyecto conservador tenía compromiso social. Y en ese compromiso social puedo decir que los obregonistas se encargaron de meter el acelerador y lograr los 3 grandes artículos que nos dieron identidad en materia de derecho social. El derecho del trabajo, por mi maestro don Adalberto, no puedo mencionarlo más que en primer lugar. Después, el derecho de la propiedad originaria de la nación y la reforma agraria inminente con la parcela ejidal y la parcela comunal, y por supuesto el derecho a la educación como compromiso social otorgado por los herederos de la revolución desde el texto constitucional. Rojas, debo decirlo también abiertamente, vota en contra del artículo 3º que fue aprobado por mayoría dentro del Congreso Constituyente de Querétaro, y sin embargo fue el más celoso presidente del Congreso Constituyente para lograr que la Constitución fuera finalmente reconocida y firmada por todos los diputados que participaron en el mismo, y finalmente promulgada y publicada por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, como se establece al tenor del texto redactado. La palabra. Gracias. Buenas noches. Preguntar sobre el inmueble que se encuentra en el Centro Histórico de Guadalajara. ¿Por qué lleva su nombre este edificio que pertenece pues al Poder Judicial del Estado, ¿no? Y a partir de qué año fue también esto? El inmueble del Supremo Tribunal de Justicia, bueno, no es del Supremo, es del Poder Judicial en realidad. Reconoce el trabajo jurídico, el trabajo del jurista Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas, si bien es cierto, no fue un juzgador, nos representa a nosotros el compromiso por sacar adelante el peso de la ley, obtener que la ley se convierta en derecho positivo, esto es, ley vigente que sea conocida y cumplida por todos los que debemos acatarla. El fenómeno jurídico en México, lamentablemente, parece ser letra muerta. El trabajo del jurista en general es hacer tarea de difusión
de lo que ha sido lograr que el derecho adquiera la forma de la ley. Pertenecemos a un sistema jurídico meramente neorromanista. Lo que es necesario para nosotros dar a conocer como norma jurídica vigente debe de ser publicada. Muchas veces desde la cátedra hemos hecho crítica del compromiso que significa publicar la legislación federal en el Diario Oficial de la Federación, o en el caso de Jalisco, la legislación particular en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Y cuán fuerte es el sentido de la promulgación y la publicación de la ley ordenadamente en los transitorios que inicia vigencia al día siguiente de su publicación. Rojas en los transitorios, en el decreto que envuelve a la Constitución del 5 de febrero de 1917, previó que entrara en vigor la Constitución del 17 a partir del 1 de mayo de ese año, de 1917. Y la respuesta del periodo que otorgó es precisamente el tiempo que se consideró necesario para enviar seguramente los diarios oficiales de la Federación impresos con la Constitución a las entidades federativas de la República Mexicana a efecto de que sus gobernadores la hicieran correr, que circularan y que todos se enteraran con su lectura de los nuevos contenidos constitucionales. Como profesor de Derecho Constitucional yo les puedo decir que ojalá y fuera la comprensión de la legislación inmediata y que todos los ciudadanos nos diéramos a la tarea de leer continuamente el Diario Oficial de la Federación, pero esto no es así. Sin embargo, seguimos aplicando un principio fundamental de derecho que dice, como dístico latino, ignorancia non excusiat legis. La ignorancia de la ley a nadie exime de su cumplimiento. Y perdón, pero no puedo decir que no conozco por error, como ciudadano mexicano, el texto reformado de la Constitución. El año pasado lo vimos con sorpresa, algunos con dolor, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y lo cierto es que una vez publicado, no nos resta sino convertir en derecho positivo la letra impresa de la Constitución vigente. Esa fue la tarea de Luis Manuel Rojas, y por eso el Poder Judicial honra su nombre y su memoria a través del edificio que antes albergó a los juzgados de primera instancia y que ahora son diferentes dependencias, entiendo, el Supremo Tribunal de Justicia. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y felicidades por esa explicación tan amena y tan bien explicada. La siguiente es, no sé si podrías abundar un poquito más en las diferencias que tenía Mújica y Rojas en relación con el artículo 3, porque eran varios puntos, ¿no? Sí. Si central o federal. Bueno, no sé si podrías ahondar un poquito más en esto. Y la otra no es pregunta, es como una reflexión. Siempre que oigo el nombre de Victoriano Huerta, digo, más de 100 años y ningún jalisciense se ha acercado a la presidencia de la República, ¿verdad? Eso nada más es una reflexión. Gracias. Sí, don Manuel Morel, muchas gracias. Me parece muy importante el tema. Yo creo que esa podría ser una plática para una participación específica, el debate del artículo 3 constitucional. Las dos posiciones encontradas es la obregonista, encabezada por el general Francisco J. Mújica, y la carrancista, encabezada por Luis Manuel Rojas. En el primero de los casos, la tradición de la Constitución del 57 hablaba de declarar libertad de educación de la manera más amplia, con una acotación solamente, el laicismo, que la educación estuviera a cargo del Estado y que su enseñanza fuera lo más imparcial y objetiva, y no que estuviera permeada a través de algún principio o lazo religioso. Si lo pensamos en la lógica del siglo XIX, que parecía vivo todavía hacia 1917, esto era muy difícil de abrazar. Y la posición de Carranza era mantenerse cauto y no afectar los intereses de la educación privada. Por otro lado, Francisco J. Mújica venía con la tradición de
la deuda social que se tenía con las clases más marginadas de la población, los hijos de los obreros y los campesinos, a efecto de inducirlos a una educación básica formal. Me gusta que la pregunta la haga el querido doctor Manuel Moreno Castañeda, quien ha sido un estudioso de este tema históricamente. Y pues ganó la razón. No puedo verlo de otra manera. Es cierto, hay votos de los diputados constituyentes, hay un enfrentamiento de un radicalismo que se ve muy fuerte en ese momento, encabezado por el general Francisco J. Mujica, pero finalmente hay un compromiso social de los revolucionarios. El compromiso tenía que reflejarse desde un compromiso asumido por el Poder Ejecutivo de la Federación, concentrando las tareas educativas como una prioridad del gobierno federal. Se asumía que la obligación permeara a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. El municipio libre había sido una de las banderas sociales de Venustiano Carranza desde 1915. Esa ley del municipio libre se consolidaba en el artículo 115 constitucional, y a partir de allí una educación municipal tendiente a formar sobre todo oficios en los habitantes de los municipios iba a fortalecerse. Las academias municipales definitivamente nacen con esa reforma. Los estados tenían la tradición de tener escuelas estatales, y se permeó que siguieran existiendo las escuelas estatales. Pero la fuerza del compromiso de ese artículo tercero, vinculado al laicismo, como se vinculó finalmente desde la adenda de 1873, donde el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias fue una realidad. Y hago énfasis en que es 1873 porque es cuando el presidente don Sebastián Lerdo de Tejada logra finalmente que el conjunto de las leyes de reforma se transformen en un capítulo, no inserto dentro de la Constitución del 57, pero sí reconocido como una adenda de un decreto constitucional que las contempla a todas y a cada una de ellas, y que para nosotros son los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130, que hasta hoy siguen enderezando ese principio de separación entre el Estado y las iglesias. Difícil, muy difícil, pero se logró con el artículo 3º de 1917. ¿Alguien más? Bueno, hemos escuchado obviamente a alguien que es un constitucionalista, ha estudiado perfectamente bien toda nuestra Constitución, no solamente la de 17, sino la de 57 y la de 24 y algunas otras más, desde luego. Quiero felicitar, independientemente de que en un momento le entregaremos un reconocimiento a nombre de la Benemérita, pero lo quiero felicitar al maestro porque Carlos Ramiro Ruiz Moreno, porque obviamente él sigue siendo muy estudioso del derecho, no solamente de la Constitución, sino en general del derecho, y también un estudioso de la Universidad de Guadalajara en su historia, en su desarrollo, etcétera, etcétera. Por eso me voy a permitir, en nombre de la Benemérita, entregarle un reconocimiento que a la letra dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Luis Manuel Rojas, Vida y Obra, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio
y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 4 de noviembre de 2025. Firmamos el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís, como presidente. Y lo felicito como siempre, maestro. Un honor y mucho agradecimiento a la Benemérita Sociedad que encabeza el Cedo la palabra a nuestro secretario general. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias por su asistencia. Así como todos los directivos e invitados que nos acompañan en este auditorio y a través de las redes sociales. Próximas actividades académicas. Próximo martes 11 de noviembre, 20 horas. Los invitamos a la conferencia magistral en el marco de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías, repensando el sentido de la educación ante los desafíos de México, a cargo del licenciado Francisco Ramírez Ñáñez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. Los esperamos contar con sus asistencias. Para seguir conversando con nuestro ponente, los invitamos al convivio que se ofrece en el salón adjunto, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Siendo las 20 horas con 46 minutos, declaro clausurada esta sesión académica del martes 4 de noviembre de 2025 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, donde escuchamos la conferencia dictada a cargo de nuestro consocio, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, Luis Manuel Rojas, Vida y Obra, por lo que declaro clausurada nuestra sesión. Muchas gracias.